Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Marlon Arias Cárdenas, soy integrante del grupo de complejidad, actualmente soy tutor de nivel 1 y el día de hoy en este seminario vengo a exponer esta temática que se centra en los sistemas caóticos como herramientas para la protección de la información. Bien, el contenido del seminario básicamente va a tratar con unos objetivos, una introducción, voy a hacer un repaso sobre los conceptos de criptografía y esteganografía. Vamos a ver un poco de historia, nada extenso. Vamos a definir cuándo un sistema es caótico y por qué es caótico. Vamos a definir qué es el caos determinista y cómo podemos implementar este tipo de sistemas a la hora de nosotros, digámoslo así, desarrollar o diseñar algoritmos que nos permitan proteger nuestra información cuando la enviamos por la red. Y por último, vamos a ver unos papers de investigación, vamos a ver una prueba de concepto que se ha realizado para este seminario en específico, para que ustedes mismos puedan ver cómo, digamos, entre comillas, es sencillo implementar un sistema de estos, sabiendo cuáles son las variables que hay que utilizar y, digamos, dependiendo del lenguaje que se use o la estructura del programa, puedan ustedes mismos crear sus propios criptosistemas. Ya más adelante vamos a definir toda esta terminología. Bien, para empezar, básicamente, como ya les acabo de mencionar, vamos a repasar un poco de la historia sobre los primeros métodos clásicos de criptografía y esteganografía que se han usado a través de la historia. Vamos a estudiar también el comportamiento de ciertos sistemas caóticos, mediante caos determinista, para visualizar posibles aplicaciones pues en esta temática que es la protección de la información. Como les acabo de mencionar, mostrar implementaciones de modelos dinámicos usados para el desarrollo de este tipo de sistemas. Bien, para empezar, con los últimos años, con la proliferación de este tipo de sistemas de red, de telecomunicación, de telefonía, correo electrónico, la criptografía ha cobrado un papel muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente nos permite a nosotros proteger nuestra información y brindarle dos características que son necesarias: la confidencialidad y la integridad. La confidencialidad me permite que solo yo y el receptor indicado puedan ver el significado de la información, y la integridad es que el mensaje llegue a su destino de forma, digámoslo así, que no se haya tocado, que no se haya modificado, para que la fiabilidad de la información se mantenga durante el proceso de transmisión. Las transacciones que se realizan en la red, que nosotros mismos realizamos en la red actualmente, para nosotros es muy importante mantener los dos elementos que acabo de mencionar, ya que los datos que nosotros transmitimos a través de ella, pues tienen un poco de nuestra privacidad. A nosotros no nos gusta que vulneren nuestra privacidad ni que estén husmeando en lo que nosotros enviamos a otras personas. Empresas, entidades gubernamentales, organizaciones han dedicado tiempo, esfuerzo, dinero para el desarrollo de este tipo de sistemas que nos permitan proteger la información que nosotros enviamos o que nosotros compartimos mediante telecomunicaciones de todo tipo. Nos permiten almacenar, distribuir y compartir información de manera segura. En este caso tenemos diferentes organizaciones, por ejemplo está la Universidad Estatal de Zurich, está la RSA, está el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el IBM y el NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que se encuentran todos en Estados Unidos, excepto la Universidad de Zurich. Vamos adelante, vamos a hacer un repaso más de los algoritmos que se han desarrollado, de su funcionamiento y de las implementaciones que se han realizado a lo largo del tiempo. Bien, como ya venimos mencionando, este afán por proteger nuestra información ha provocado el desarrollo de la criptografía moderna. Tiene sus diferentes ramas, como podemos ver allí se encuentra la criptografía basada en computación cuántica, criptografía híbrida, criptografía basada en curvas elípticas, criptografía simétrica de clave pública y lo que nos araña el día de hoy, criptografía basada en caos. Cada una de ellas tiene sus ramas de estudio, es algo bastante grande, bastante extenso, que pues amerita sus propios trabajos de investigación, todo este tipo de desarrollos que se realizan en torno a estas disciplinas. Ahora sí, ya teniendo más o menos claro eso, vamos a definir qué es la criptografía. Esta es una definición
hay muchas definiciones, la verdad, no puedo encontrar varias, pero esta es una definición bonita porque es bastante intuitiva. Me dice que es el arte y la técnica de escribir con procedimientos o claves secretas de un modo enigmático, de tal forma que lo escrito solamente sea inteligible por la persona a la que yo quiero enviar ese mensaje. Tengan en cuenta las palabras arte y técnica. Actualmente ya no se considera un arte, se considera una técnica o conjunto de técnicas que me permiten lograr este objetivo. Como ya vimos en el pasado, este tipo digamos, de implementaciones, de métodos que se utilizan para proteger la información han sido usados tanto en el arte como en la ciencia. Bien, ¿desde dónde parte la criptografía moderna? Tenemos al matemático Claude Chan, que pues prácticamente fundamentó todo este concepto mediante dos artículos muy importantes que publica en 1948 y 1949, teoría matemática de la comunicación, y teoría de comunicación secreta en sistemas. Esto sienta las bases para la criptografía moderna porque a partir de su desarrollo de la teoría de la información nos va a permitir cuantizar el nivel de seguridad, el nivel de información a partir de unas fórmulas para, digámoslo así, validar nuestro sistema de seguridad y poder decir si podemos implementarlo o no. La criptografía hace referencia a los códigos. La criptografía como tal deriva de otra rama más superior que se denomina criptología. Ella a su vez tiene dos ramas: la criptografía y la rama hermana, que es el criptoanálisis. Básicamente nos damos cuenta que la criptografía lo que nos permite es que mediante códigos y algoritmos podamos cifrar el mensaje para que otra persona en otro extremo pueda descifrarlo mediante una clave. Pero el criptoanálisis lo que hace es tratar de hallar vulnerabilidades en estos sistemas para poder, a partir de ciertos factores, descifrar o desencriptar el criptograma que nosotros estamos enviando sin necesidad de tener la clave. Ahora bien, hay otra rama de la protección de la información que se complementa muy bien con la criptografía, en este caso es la esteganografía. La esteganografía lo que me permite es hacer el ocultamiento de la información en un objeto portador. Como podemos ver acá en la imagen, nosotros podemos ocultar una imagen en un archivo de audio de cualquier formato. Esto es solo un ejemplo. La esteganografía pues, ha tenido varias implementaciones y varias aplicaciones. Y la idea es que no se perciba la existencia del mensaje que yo estoy enviando, es decir, que a la vista de terceros o del público en general, nosotros podamos enviar este mensaje y que el portador del mensaje sea visible para cualquiera. Ya vamos a ver algunos ejemplos cuando recordemos algunos datos históricos. La utilidad y el uso de la esteganografía, digamos, se puede visualizar en el problema del prisionero que plantea Gustavo Simons en 1983. Este problema consiste básicamente en que dos prisioneros tienen la posibilidad de comunicarse mediante notas. Estas notas son transmitidas por el guardia, pero la idea es que los prisioneros tienen que comunicarse para planear un método de escape sin que el guardia se entere de lo que realmente está transcrito en la carta. Obviamente el guardia va a poder leer la carta y va a poder modificarla. Allí vamos a tener varios elementos que acabo de mencionar, como lo son la integridad y la confidencialidad de la información. Pero todo esto se hace mediante solo el ocultamiento de la información, más no del cifrado o del encriptado como lo es la otra rama. Bien, entonces ya para pasar a un poco de historia, de datos curiosos que nos sirven para entender más o menos esto. Bueno, vengo a cuento esta frase. No sé si han visto la película El Señor de los Anillos, se recordarán esta escena, donde llegan a una mina, a la entrada de una mina más bien. Y hay una forma de entrar, pero la forma de entrar es pronunciando unas palabras específicas que solo, digámoslo así, los que pueden entrar son los que se las saben. Allí esto da cuenta de que, por ejemplo, cuando Gandalf trata de pronunciar esas palabras no se abre la puerta, ¿pero por qué? Porque realmente el mensaje es cifrado. Él dice que la inscripción en la puerta es habla, amigo y entra, pero realmente esa no es la inscripción que hay que pronunciar. Si ustedes ven una película, lo que hay que pronunciar es amigo, porque es un mensaje oculto. Entonces esto ya da como una especie o sea, podemos más o menos visualizar
cómo se aplica la ocultación de la información, digamos, no solo para eso, sino para muchas cosas. Por ejemplo, acá en el siglo V a.C. Se desarrolla un método que se llama la excita, que consistía básicamente en una varilla o en un tubo que tenía, digamos, varias caras, en donde nosotros podíamos enrollar una tira con un mensaje. Como podemos ver allí, la tira, algunas de las letras quedaban sobre una de las caras del tubo, y ese era el mensaje que nosotros podíamos, digámoslo así, encontrar, y sin que nadie más supiera, digamos, cómo era el procedimiento o desde qué punto yo empezaba a enrollar el papelito para encontrar el mensaje que era. Bien, este ejemplo es de esteganografía. Básicamente, Heródoto cuenta en su libro Las Historias que había personas, o había en este caso un sujeto, que en ese momento se utilizaban para escribir, no había papel todavía, se utilizaban tablas de cera. Eran unas tablas con un molde, y lo que yo hacía era derretir cera, llenar el molde y sobre ella escribir con un palito o con lo que fuera. Lo que hacía él era quitar toda la cera de la tabla y rayar sobre la madera en la base, volver a llenar la tabla de cera, y con eso la persona que supiera de la existencia de ese mensaje, lo único que tenía que hacer era retirar la cera de la tabla para poder ver la inscripción. Otro ejemplo que se cuenta en este libro que escribe Heródoto es la forma en cómo ocultaban información enviando mensajes durante épocas de guerra. Consistía básicamente que cogían a un esclavo y tatuaban sobre su cabeza rapada un mensaje. Posteriormente dejaban que el cabello creciera, y así, si en caso de que cuando estaba traduciendo el mensaje lo capturaran o algo así, pues no había sospecha de que él, digamos, trajera consigo algún tipo de comunicado. Estas son como anécdotas así del uso que se remontan a hace muchos años. Por esta parte, el cifrado César, que ya es uno de los primeros intentos de criptografía en la historia, se basa en dos principios. Bueno, mejor en un principio, en este caso vendría siendo la permutación de caracteres. Es muy sencillo de entender, simplemente tenemos un alfabeto, en este caso el alfabeto de nosotros, el latino, y lo que hacemos es que corremos determinada cantidad de caracteres hacia un lado y por debajo empezamos a escribir. En este caso lo que hacemos es correr el alfabeto 13 letras hacia la derecha. Por lo tanto, las correspondencias de las letras van a cambiar. Entonces, allá tenemos un ejemplo en donde hola va a tener una significancia de acuerdo con el alfabeto que nos queda después de haberlo trasladado 13 pasos hacia atrás. Esto supuestamente se utilizó en las campañas militares sobre el emperador César. Pues no es un dato así comprobado, pero por eso tiene ese nombre, emperador César. El científico italiano Giovanni Battista, esto es parte de la esteganografía, encontró la forma de ocultar mensajes en huevos cocidos. Básicamente consistía en que cocía el huevo y con la cáscara hacía una fusión de una tinta, que lo que hacía era que, como la cáscara era porosa, la tinta se absorbía mediante la cáscara y quedaba enmarcada en la yema del huevo. Entonces la persona que quería, digámoslo así, desocultar, no se dice así, volver a recuperar la información, lo único que hacía era quitar la cáscara del huevo, y ahí tenía el mensaje. Bueno, un cifrado muy reconocido, que es el Villeneuve, no sé cómo pronunciar en francés, que básicamente consistía en una matriz. Es muy similar al cifrado César, pero en vez de usar un arreglo utiliza una matriz, en este caso sería 23 por 23, que es la cantidad de letras que tiene el alfabeto. Y mediante una clave que consistía también en letras, nosotros podíamos cifrar muy similarmente a como se hacía en el cifrado César. Listo. Y pues por último ya tenemos algo un poquito más reciente, que es la máquina Enigma, que fue usada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial para cifrar sus mensajes. No sé si aquí han visto Código Enigma, la historia, como una especie de biografía de Alan Turing, en donde expone cómo él encontró la manera de descifrar los mensajes. Si han visto la película, de hecho no fue una amiga de la secretaria
que le dijo que en las transcripciones alemanas todos los días siempre aparecían las letras específicas, perdón, las palabras, que era Heil Hitler. Entonces, mediante por esa falla que tuvieron los comunicadores alemanes fue que se logró, a partir de toda esta máquina que construyeron el equipo de Turing, poder descifrar los mensajes. Esa máquina fue construida por Arthur Schellnus, fue un experto en electromecánica, y pues quería aplicar, después del Tratado de Versalles y de todo este fue el impacto que tuvo Alemania en la Primera Guerra Mundial, quiso adaptar la tecnología contemporánea para la construcción de un sistema que pudiera proteger las comunicaciones militares. Bien, aquí ya terminamos la parte de la historia. Ahora vamos a entrar un poco más hacia la parte gruesa, que es los sistemas caóticos y cómo los podemos usar para proteger nuestra información. Partiendo del hecho de que es un sistema caótico, es un sistema complejo, dinámico, que es sensible a condiciones iniciales y que por lo tanto, si lo encontramos por ejemplo en la naturaleza, es muy difícil de predecir. Hay muchos ejemplos de sistemas caóticos que podemos encontrar. Está por ejemplo el comportamiento del clima, la distribución de valores, el sistema solar, el crecimiento o una explosión demográfica que hay en un país por determinadas razones. ¿Por qué es tan difícil de predecir? Primero, porque son muchas las variables que hay que tener en cuenta a la hora de tratar de modelar este tipo de sistemas. Segundo, no podemos identificar todas sus relaciones, porque son primero muchas y segundo, muchas veces ni siquiera las podemos ver como tal, nunca podemos identificarlas, precisamente porque, digamos, tienen una conexión como tan oculta, como que no se ve a simple vista, y por ende es muy difícil de predecir y por lo tanto de modelar. No significa que no se pueda, de hecho hay muchos modelos que tratan de predecir el clima y lo hacen pues de una manera acertada. Esto viene porque, digamos, en los sistemas caóticos hay un tiempo límite en el cual yo puedo, digamos, tratar de predecir el comportamiento del sistema, pero más allá de ese tiempo ya la cosa cambia, ya es muy difícil predecir. Bien, cuando un sistema es caótico, ya acabamos de definir las características. Los sistemas dinámicos se pueden clasificar básicamente en sistemas caóticos, sistemas inestables y sistemas estables. Todos aquí somos de ingeniería de sistemas, o hay alguien de ingenieros. Es como para explicarles un poco. Bien, básicamente tenemos un sistema estable cuando hay un punto en el espacio y en el tiempo al que ese sistema va a converger. Me explico, por ejemplo, un péndulo. Un péndulo, cuando tú lo pones a oscilar, en algún momento el péndulo va a quedar estático en un punto. Ese punto al que tiende ese péndulo tiene el nombre de atractor. Ya vamos a mirar un poco qué significa esto de atractores. Los sistemas inestables, por el contrario, son aquellos que divergen, es decir, que en vez de tender a un punto fijo, lo que hacen es irse, o sea, que su comportamiento se aleje de cualquier cosa que nosotros podamos predecir. Y por último están los sistemas caóticos, que pues ya acabo de hacer una descripción, ahorita vamos a mirar un poco más a fondo cómo es esto. Vamos a explicar qué es un atractor, que es el concepto que acabo de mencionar. Un atractor es un punto en el espacio de fases al cual va a tender la trayectoria de un sistema. En este caso podemos ver tres ejemplos de atractores. Hay en este caso atractores extraños, porque lo que nos dice es que la partícula, o sea, supongamos que esta es la trayectoria de una partícula en el espacio, cualquier partícula. Lo que nos dice es que va a haber un punto a donde ella no tanto converge, pero sí centraliza su movimiento. Entonces va a tener como una especie de punto de referencia para moverse, más no va a converger a él. Esto es lo que se conoce como un atractor extraño o con atractores caóticos. Aquí podemos ver tres ejemplos de atractores. El primero es el atractor de Lorentz, un sistema planteado por Norbert Lorentz, más o menos hacia la década de los 40, 50, en donde él trataba de modelar el clima o tratar de hacer un modelo que pudiera predecir más o menos el clima. ¿Cómo lo hizo? Digamos, relacionando variables como la convección, la temperatura de las capas atmosféricas, la presión, dedujo un modelo y se dio cuenta de que tenía un comportamiento muy peculiar a esa época. Encontró que la trayectoria de una partícula en la atmósfera daba como resultado esta gráfica que tenemos acá.
De allí que después de hacer, digamos, este descubrimiento, él también se da cuenta, se percata de que la más ligera variación a las condiciones iniciales hace que el sistema cambie totalmente su trayectoria en un tiempo futuro. Es muy curioso cómo se dio cuenta de eso porque, pues básicamente, él estaba probando el sistema, lo estaba graficando, y cuando lo trató de hacer por segunda vez, a él se le olvidó poner los últimos 2 decimales. En esa época los computadores trabajaban con 6 decimales. Entonces el computador lo que hace básicamente es rellenarlos al azar. Posteriormente se da cuenta de que el resultado es totalmente diferente, le dio algo totalmente raro. Entonces él pensó que el computador se dañó, que el procesador de gráficos estaba mal, algo así. Él pensó. Pero luego se dio cuenta de que esa ligera variación de 2 decimales, después de 4, hizo que el sistema cambiara bruscamente su comportamiento cuando lo puso de nuevo a ejecutarse. El segundo que vemos aquí es un atractor de Rödler, de solo una hélice, que también nos permite, digámoslo así, encontrar una relación en la convección de la atmósfera. La convección es una de las 3 formas de transferencia del calor que se presenta cuando yo pongo en contacto 2 superficies o 2 tipos de materia, por decirlo así, a diferentes temperaturas. Y por último tenemos el atractor de Schumann. Este tiene 3 hélices, no se alcanza a ver la tercera, pero es en el centro. No es muy concurrida por la trayectoria del sistema, pero esto aparece en circuitos. De hecho, el circuito también lleva su nombre. Es un circuito que contiene 2 condensadores, una bobina, y que presenta un comportamiento caótico clásico. Es un poco más complejo, en el momento no recuerdo bien que son más componentes. Pero esto es como un ejemplo de dónde podemos encontrar tanto atractores caóticos como sistemas caóticos en la naturaleza. Bien, bueno, entonces ya como para terminar esta parte del caos, cuando nosotros conocemos un sistema, podemos modelarlo mediante ecuaciones y conocemos las relaciones entre sus variables, nosotros podemos predecir y determinar cuál será su comportamiento a futuro. Ahora vemos algo que se llama caos determinista. Esto lo que, como les acabo de mencionar, es un modelo matemático que yo planteo, como fue el que planteó el señor Lorentz, pero que tiene comportamientos caóticos. Recordemos que es algo determinista cuando nosotros podemos, a partir de un modelo, poder predecir su comportamiento, independientemente pues, de las condiciones iniciales. En este caso pues, se usan en teoría de ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos, mecánica clásica, etc. Como ya mencioné, ahí pues estas son como las 3 condiciones básicas para que un sistema sea caótico, que sí sea sensible a condiciones iniciales, tenga movimiento oscilatorio y tenga determinismo. Ahora pues si hay alguna pregunta hasta este punto, ¿me han entendido? ¿Algo que quiera que repita? Bueno, entonces yo les pregunto a ustedes, se supone que una de las características de los sistemas caóticos es el movimiento oscilatorio. Desde el punto de vista, digamos, práctico, ¿por qué el sistema caótico tiende a tener un movimiento oscilatorio? ¿Alguien? No, recordemos que cuando hay un sistema caótico no es que sea inestable, tiene atractores. Entonces los atractores me permiten definir un punto en donde el sistema va, digamos, a centralizar su movimiento. ¿Ahí? No encuentran como una razón. Bueno, es precisamente por lo que yo les decía hace un momento, es precisamente por lo difícil que es de predecir. Porque como nosotros encontramos que el sistema, digamos, va a recorrer caminos alrededor de ciertos puntos de referencia, entonces nosotros no sabemos en qué momento esa partícula, en el caso por ejemplo del atractor de Lorentz, va a cambiar de girar de uno de los atractores a girar alrededor del otro. Eso lo que nos hace es como poder visualizar en qué momento, de algún modo, por alguna extraña razón que de pronto no se puede ver ahí por alguna relación entre variables, ese comportamiento varía de un momento a otro. Entonces eso es lo que hace que primero sea oscilatorio y por ende sea difícil de predecir. Bueno, ya ahora sí vamos a presentar cómo es básicamente que nosotros podemos aplicar este tipo de modelos a la hora de proteger nuestra información diseñando criptosistemas. Durante el desarrollo de la criptografía pues han
digamos, han ideado varios enfoques, varias maneras de crear y de diseñar este tipo de algoritmos basados en teoría de números, en álgebra, en diferentes áreas de la aritmética y la matemática. Hay muchos casos pues, digamos, de algoritmos bastante implementados que ya son estandarizados, como por ejemplo son el DES, el Blowfish, el AES, el Triple-S, que pues se usan principalmente para la encriptación de comunicaciones, por ejemplo en el Wi-Fi. En el Wi-Fi, en las redes 4G, en el Bluetooth también se utiliza otro tipo de algoritmo de encriptamiento. Entre el internet y el correo, con un software especializado para yo poder, por ejemplo, encriptar mis correos, los mensajes que yo envío a través de internet. Hay diferentes, digamos, enfoques que se han ido básicamente por todas estas ramas de la aritmética y la matemática. Actualmente, pues la teoría de campos es otro enfoque que se le da aprovechando este tipo de estas características de los sistemas caóticos para que nosotros podamos realizar sistemas para proteger la información que sean difíciles de vulnerar. En este caso, pues ya hablamos de lo que era el criptoanálisis. Dentro de este campo así grosso modo, dentro de este campo podemos encontrar dos tipos de implementaciones a nivel ya de software y de hardware, como pueden ser los analógicos y los digitales. Pues este enfoque lo que utiliza son los modelos que les acabo de mencionar, los modelos que de alguna manera describen comportamientos caóticos determinísticos para desarrollar diferentes procesos y rutinas en un criptosistema. Aquí en este caso tenemos una gráfica que es de una señal de información y tenemos otra que va a ser la señal caótica portadora. Esa señal que ven acá corresponde a una de las coordenadas del atractor de Lorentz que acabamos de ver. En este caso, si no estoy mal, es de la coordenada X. Entonces, como podemos ver, el movimiento es oscilatorio y a su vez no tiene un patrón definido. Entonces lo que yo hago es coger esa señal portadora caótica y añadirle la señal de información que yo llevo arriba. Esto se puede aplicar en función de radio, en cualquier tipo de sistema, digamos, análogo que, por ejemplo, pueda hacer comunicaciones inalámbricas vía Wi-Fi, vía ondas de radio, televisión, todo este tipo de cuestiones. Y al final, pues tenemos que después de hacer un proceso de separación de la señal, recobramos la señal original de una forma muy precisa, muy fiel a la original. Y por otro lado, están los criptosistemas de tipo digital, basados en caos. Entonces, ¿qué es lo que me permite? Que básicamente mediante toda esta secuencia de movimientos que hace el sistema, nosotros podamos generar un conjunto de valores que representan los estados de esa partícula o de lo que estemos modelando a través del tiempo. Posteriormente, con esos valores vamos a generar una secuencia cifrante de bits que nos va a permitir, mediante una operación lógica, poder cifrar el mensaje. Pues recordemos que tanto el mensaje como este tipo de cadenas, si son digitales, van a estar compuestos por cadenas de bits, ya sean números o letras. Y posteriormente, después de haberlo enviado, se envía a un receptor que tiene una clave con la que va a poder descifrar el mensaje. Pues me gustaría hacer como una aclaración, y es que hay diferentes ramas de la criptografía que se dividen en ramas de criptografía de clave pública y clave privada. La clave pública, pues es que hay dos claves diferentes, una pública que es para encriptar, que la puede conocer todo el mundo, y la clave para descifrar, que es la privada, que solo la conoce el destinatario de la información. Y la clave privada es con una sola clave, la clave para cifrar y descifrar es la misma. En este caso, pues ambas solo la conocen tanto el emisor como el receptor. Aquí pues tenemos un símil de lo que vendría siendo las características de criptosistemas basados en caos y de los criptosistemas basados en los métodos, digamos, matemáticos que acabo de mencionar. En este caso vemos que la confusión, tres características digamos, bien definidas de un criptosistema son la confusión, la difusión y la complejidad algorítmica. La primera lo que me hace es que mediante cualquier entrada yo pueda que la salida de ese sistema sea muy similar para cualquier tipo de entrada. Eso me va a permitir precisamente una confusión. ¿Por qué? Porque yo no puedo discernir o hallar diferencias entre un criptograma que tenga una entrada, por ejemplo, de solo números a
una entrada que tenga solo letras. Segundo, la difusión, que es que una pequeña diferencia en la entrada se va a propagar a todo el mensaje y va a hacer que este cambie. Y por último, la complejidad algorítmica, que me permite que las implementaciones sean sencillas de realizar, que tengan bajo costo computacional, pero que a la vez sean muy eficientes y que tengan salidas muy completas. Esto, a su vez, se ve reflejado en el caos con tres, digamos, conceptos claves. El primero sería la ergodicidad, autosimilitud y la variedad topológica. La ergodicidad es un concepto un poco complejo de entender, pero a grandes rasgos es que en un sistema estadístico ese sistema va a pasar por todos los valores que existen en el plano de fases. Me explico. Si yo tengo un sistema que está acotado, como por ejemplo en este caso era el atractor de Lorentz, que nosotros podemos ver que el sistema, la trayectoria no se sale de cierto espacio, ese sistema va a atravesar por todos los puntos, porque la trayectoria de esa partícula nunca se entrelaza con trayectorias pasadas, es decir, nunca se intersecta. Por lo tanto, si nosotros dejáramos el sistema infinito tiempo, va a ocupar todos los espacios de estado, todos los puntos en el espacio que hayan en ese rango acotado. Eso es la ergodicidad, pues más o menos para que lo entiendan. La autosimilitud es una propiedad más de digamos, más ligada a los fractales, que me indica que un fractal es una figura geométrica que a gran escala se ve de una forma, pero que si yo, digamos, logro verla en más detalle, me voy a dar cuenta de que la figura va a estar compuesta por, digamos, imágenes similares a la que yo encuentro a escala mayor. La variedad topológica, bueno, esto ya es una rama de las matemáticas que, así como con los espacios métricos, lo que me permiten es que yo voy a tener un espacio, o sea, el criptosistema va a tener un espacio donde yo voy a poder definir relaciones entre las variables. Como por ejemplo, podrían ser relaciones matemáticas, así como por ejemplo en un espacio métrico yo puedo definir una función que me mida la distancia de un punto a otro. La variedad topológica tiene como ese mismo símil, pero en espacios topológicos. Sensibilidad a las condiciones iniciales, que pues bueno, ya fue la que acabé de comentar, y pues la complejidad como tal del sistema, que hace que sea muy robusto y sea fácil de implementar. ¿Alguna pregunta? Con respecto a los atractores caóticos, ¿se utilizan en la criptografía? ¿O ese punto de referencia siempre va a recurrir durante un sistema caótico? Bueno, lo que pasa es que hay que ver que los sistemas caóticos como tal tienen atractores. Ahora, el atractor como tal no se va a utilizar en la criptografía. Lo que yo aprovecho es la difícil predecibilidad que va a tener el sistema alrededor de esos atractores, porque yo lo que uso es básicamente las coordenadas de donde se encuentra el sistema en ese momento, más no el atractor. El atractor pues en este caso no me interesa porque es estático, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Sí respondí la pregunta? Sí. Pero va orientada más o menos a lo mismo. En este caso los atractores vendrían siendo como la llave criptográfica que vamos a utilizar. Ya vamos a ver ahorita que no. La llave criptográfica van a ser las condiciones iniciales del sistema. Por eso hacía tanto énfasis en la hipersensibilidad de condiciones iniciales. Entonces la llave vendría siendo las partes iniciales y el atractor en ese sistema que vendría siendo, porque digamos que sería una parte muy estática del sistema que estaría muy susceptible a ser predecible y que cuando se encuentre ya pueda encontrar el resto del camino. Sí, pero digamos, tengamos en cuenta de que el hecho de que haya una parte estática no me va a definir el comportamiento del sistema. Como acabo de mencionar, el atractor lo que hace es que es un punto en el espacio en donde el sistema va a tender a oscilar, pero con condiciones iniciales yo puedo, por ejemplo, hacer que una partícula esté en un punto alejado del espacio, y en ese momento, dependiendo del punto, yo puedo hacer que ese sistema sea caótico o sea inestable, porque digamos en el atractor de Lorentz, por ejemplo, si vemos la gráfica, aquí podemos ver, por ejemplo, desde donde inicia el recorrido de la partícula. Supongamos que inicia desde acá, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo pongo, digamos, por aquí? El sistema lo que va a hacer es una vuelta brusca y va a diverger.
se va a ir hacia el infinito, por decirlo así de alguna manera, porque va a escapar digamos, de ese campo de atracción del atractor. ¿Sí? Eso es como lo que hace que el sistema sea impredecible. ¿Sí respondí o no respondí? O sea, lo que usted me quiere decir es que el atractor podría ser un punto de criptoanálisis, de vulnerabilidad del sistema. Ya vamos a ver que digamos, las secuencias infrantes que se generan tienen una distribución que puede ser cuantizada para medir qué tan aleatoria es la secuencia que yo estoy generando y medir la fiabilidad de mi sistema. O sea, lo que yo entendí con eso es que se usan las condiciones iniciales ¿Sí? para crear, pues bueno, después se saca el atractor, ¿sí? Sí. Y ese atractor, digamos que sería como tal el mensaje que se quiere dar. O sea, si le cambian las condiciones iniciales, digamos que sería otro mensaje. No, o sea, el sistema o sea, así como para que lo entiendan, el sistema caótico simplemente me brinda una secuencia cifrante, que es la que yo voy a sumar, por decirlo de alguna manera, al mensaje. Era igual que el ejemplo de la señal análoga de la portadora y de la caótica. El sistema me genera la señal caótica, no más. Me genera una señal ahí impredecible que yo uso para sumarla con la de arriba, que ese sí es mi mensaje de verdad, independientemente del mensaje que sea, y así pueda ser inteligible. Sí, respecto a la dimensión topológica que habla ahí, normalmente en estos casos los objetos fractales Sí. hay dimensión fraccionaria, Sí, señor. lo cual no sucede normalmente en la topología usual o real, la que nosotros Lo que pasa es que ahí se hace es como por ejemplo, lo que yo quería, o bueno, lo que se quiere hacer conocer con ese cuadro es la característica de la variedad topológica, que me permite hallar relaciones entre los cuerpos de ese espacio topológico. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo que como tal sea un espacio topológico presente, porque usted tiene razón. Los fractales tienden a tener dimensión fraccionaria, 1.2, 2.3, logaritmo de 2 sobre 3. Recordemos los fractales clásicos, el triángulo de Semplis y todo este tipo de cosas, el copo de nieve y copo. Pero es más común por las características que me aporta esa variedad topológica, para yo hallar relaciones entre los cuerpos de ese espacio. Más no es como decir que haya una variedad topológica y con un espacio métrico. ¿Sí respondí la pregunta? Sí. ¿Otra pregunta? Vamos. Con respecto a la sensibilidad de las condiciones iniciales, dado que no se pueda realizar un equipo, un acuerdo de la comunicación de la llave privada, que solo va a tener el emisor y el receptor, ¿cómo podría solucionar el descifrado de mensajes? O sea, usted me estaba mencionando el problema que hay de distribución de claves. Para que yo pueda compartir mi clave con otra persona de manera segura. Sí, y con respecto a la sensibilidad del sistema, No, pues recordemos que aunque un sistema sea caótico, si usted reproduce las mismas condiciones iniciales, exactamente las mismas, no va a tener problema. es exactamente eso. Sí. No se puede realizar una comunicación. Ah, ok, entiendo. En un sistema, digamos, hostil, donde usted no pueda compartir su clave. Y las condiciones iniciales. Bueno, lo que pasa es que hay, digamos, por lo general en este tipo de implementaciones, en los criptosistemas, se deja aparte ese tipo digamos, de situaciones para, por ejemplo, implementarlas en un centro de distribución de claves o hallar medios seguros para comunicarlas. No se hace mucho énfasis, pues en este caso por lo menos no, o sea, conozco de métodos, pero en este caso se hace más énfasis en el proceso de cifrado. ¿Sí? Pero sí, lo que usted dice es verdad. De hecho, hay ramas de la criptografía o, digamos, apartados que se dedican a tratar este asunto de la distribución segura de claves. Porque sí, ¿de qué me sirve tener un criptosistema robusto si yo voy a pasar la clave por WhatsApp? No es lógico, ¿no? No es lógico, porque ahí mismo todo se derrumba, muy robusto, muy chévere el sistema, impredecible y todo, pero no me sirve de nada. Y eso es verdad, eso es un punto que es bueno tratar y que hay ramas, hay apartados que se dedican a eso. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Sí.
O sea que en sí la parte caótica debe aplicarse la dinamización de las claves que se generan y se reparten, aparte también en el sistema general del mensaje, en las llaves. ¿A qué se refiere con dinamización? Una llave es dinámica cuando precisamente sigue un tipo de patrón y se puede generar una llave distinta dependiendo, no sé, el periodo de tiempo en el que uno lo solicite. Es un sistema criptográfico que utilizan los bancos para cuando uno hace transacciones electrónicas. La llave dinámica se genera únicamente para ese punto del tiempo y no vuelve a ser la misma. O pues puede que vuelva a ser la misma pero caótica. A eso a lo que se refiere a generar como tal las llaves utilizando el caos, o es la encriptación total del mensaje. Pues encriptar el mensaje ya vamos a ver en una prueba de concepto precisamente el punto que usted dice, cómo yo genero claves, porque las claves también pueden ser generadas por otros sistemas, no necesariamente es algo que yo me invente, por ejemplo, ¿sí? También pueden ser generadas por otros sistemas. En este caso vamos a ver cómo un sistema criptográfico es implementado para cifrar un mensaje utilizando el atractor de Lorentz, pero las condiciones iniciales que van a ser las llaves de ese sistema van a ser generadas por un generador congruencial mixto. Vamos a explicar más o menos qué es. Es un método basado en álgebra modular que se usa para generar números aleatorios con una alta aleatoriedad. Aquí. Pero bueno, ¿más preguntas? ¿Alguna duda, algo que quieran aportar? Muchas veces uno dice algo y de pronto no, hay gente que en el público que sabe más que uno, de pronto ustedes puedan aportar algo más, de pronto me equivoco en algo. Un par de cosas. La primera es, bueno, digamos que ahí el tamaño del mensaje como tal se relaciona de alguna manera con el tamaño de la llave. Esa sería mi primera pregunta. Hay un planteamiento. Sí, claro. Y la segunda, en la literatura también se ha dicho en los recientes sistemas de criptografía, se ha dicho que una desventaja de utilizar el caos es que se requiere de una precisión numérica alta. No sé si en ese sentido, cómo se ha medido, o sea, se ha tenido en cuenta ese punto de la precisión numérica y cómo afecta, por ejemplo, al tiempo, al rendimiento del cifrado de la información. Bueno, la primera pregunta, con respecto a la longitud de la llave y del mensaje, hay unos postulados para el secreto perfecto. Lo que me dicen es que para que yo pueda tener un criptosistema que tenga los más altos estándares de robustez, o que sea casi que imposible, de hecho es imposible, que sea imposible descifrar el criptograma a partir de, digamos, diferentes factores distintos al de la clave, se necesita que el mensaje o que la clave fuera igual a la longitud del mensaje. ¿Cuál es el problema de esto? Ninguno de los sistemas actualmente utiliza este método. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted quiere, digamos, traducir un mensaje o cifrarlo, primero va a tener que descomponerlo en muchas partes, ¿no? Y segundo, el costo computacional de generar las secuencias cifrantes, este tipo de números aleatorios, va a hacer que sea muy dispendioso utilizar un sistema con secreto perfecto para poder enviar usted un mensaje. ¿Por qué pasa esto? Porque, digamos, realmente usted no necesita hacerlo, porque los sistemas que actualmente hay utilizan, por ejemplo, claves de 256 bits, de 128 bits. Entonces, son claves con una longitud que es manejable por el procesador de un computador y que no van a requerir un costo computacional, un tiempo computacional muy alto. Pero es verdad, uno de los parámetros para secreto perfecto es ese, que la clave sea de la misma longitud del mensaje. Pero no se hace por eso. Y además también depende mucho del tipo de implementación. Y no es lo mismo implementar un algoritmo, un criptosistema, por ejemplo, para el Bluetooth, que un sistema de comunicaciones del ejército. La segunda pregunta era con respecto a la vulnerabilidad de... perdón. Sí, ¿cómo puede repetir la pregunta? La precisión numérica. Sí, la precisión numérica. Pues aquí vamos a ver una prueba de concepto que, pues para este caso, funciona. Ahora, dependiendo también de la longitud de la llave, que en este caso serían las condiciones iniciales, usted puede definir la cantidad de dígitos decimales o la cantidad de cifras significativas que va a tener la llave. Entre obviamente más tenga, va a haber una situación en donde haya que
tener mucho cuidado a la hora de implementar esto. ¿Sí? ¿Iba a decir algo? O sea, es que de hecho, pues acá lo podemos ver, digamos, si ves que la señal recuperada no es exactamente la original, acá se puede ver un pequeño desfase. Eso es precisamente que o sea, para efectos de este mensaje, pues ese desfase va a ser insignificante, va a ser despreciable. Pero digamos que, por ejemplo, si yo necesito exactitud, ahí ya va a tener un problema y tengo que de alguna manera encontrar cómo yo hago para sincronizar el caos, la forma en la que yo creo mi señal portadora, mi señal caótica. Sí. Bueno, sí. Y otra cosa, o sea, digamos que eso, en cuanto a tiempo, es un obstáculo. O sea, el cálculo mientras mayor, por ejemplo, ¿qué cantidad de cifras utilizaría mínimo? Pues por si ejemplo, depende del mensaje que quieras cifrar o depende de establecer, digamos, la longitud de la llave o del tiempo que vas a tener el sistema evolucionando, de la cantidad de datos que vas a extraer del sistema. Ahí sí ya pues depende mucho de esos parámetros. ¿Alguna otra pregunta? Pues luego, no sé. Es que esta hora es difícil, es complicado. Pero no, muchachos, vamos que darle la mejor parte. Yo iba a preguntar sobre la bull de la habilidad. Sí, porque existe, por ejemplo, supercomputadores que con n tiempo muy grande pueden encontrar, es decir, ¿cuál es la seguridad si alguien se pone a hacer todas las posibles combinaciones, por ejemplo, y encontrar? Bueno, es que actualmente hay muchos tipos de ataques que se utilizan en criptoanálisis para poder vulnerar el sistema, ataques algebraicos, por teoría de números, por teoría de grupos, toda esta cuestión. Lo que pues, me añade como el plus de los criptosistemas basados en caos es precisamente primero las propiedades del sistema como tal, que pues ya de por sí de su naturaleza es que yo aprovecho eso para poder, digamos, de alguna manera hacer que, comparado con un sistema basado en criptografía tradicional, yo pueda, digamos, darle como ese más, gracias primero a las condiciones, a la hipersensibilidad de las condiciones iniciales, a la difícil predecibilidad del sistema. Pero digamos, tiene razón en un aspecto y es que, por ejemplo, en la computación cuántica, ya eso es un problema para la seguridad, porque un computador cuántico, digamos, que puede analizar múltiples estados del sistema al mismo tiempo y en un segundo o en un tiempo muy limitado va a terminar rompiendo hasta el sistema más fuerte. Sí, de hecho, pues bueno, hay que establecer que no hay sistema perfecto, bueno, en el sentido de que una implementación no hay como algo que realmente sea 100% segura. Y si quiero hacerlo 100% segura a través de toda esta cuestión de teoría de la información, la cuantización de la entropía, todo esto, era lo que pues preguntaba el compañero, la implementación realmente es muy costosa a nivel computacional. Pero sí, claro, eso, vulnerabilidades ahí. Sí, Hay gente que se dedica. sí, señor. Yo no daría muy ahí, no sé si pero es algo que la información que recupera está desfasada. Entonces ahí estaría como que violando uno de los principios de la integridad de la información. Sí. O sea, después de implementar el sistema caótico o sea, ¿cómo corrige eso? O digamos, solo se puede aplicar a ciertos tipos de... No, pues es que depende porque, hagamos una analogía, por ejemplo, en las redes de telecomunicaciones y de teletráfico. Cuando tú necesitas, por ejemplo, enviar un extracto bancario, necesitas que todos los caracteres del extracto sean correctos, ¿no? O sea, el más mínimo cambio en un número, catastrófico porque un cambio en una cuenta o algo así. Ahora piénsalo, por ejemplo, en un streaming de video. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el streaming de video va a 30 fps o a 60 frames por segundo y por fallas en la conexión o fallas en el envío del tráfico, ¡pum!, se cayó un frame y ese no pasó o se dañó? Es algo, lo que acabamos de mencionar, es algo despreciable en el aspecto en que primero pues va a ser casi que
imperceptible para la persona. Y segundo, no va como a afectar en lo que realmente es el objetivo de la transmisión de esa información. Entonces ya dependiendo de para qué usted vaya a usar ese criptosistema, para que lo vaya a implementar, pues ya usted mirará qué tipo de criterios puede hacer para que pueda mantener tanto la integridad como la confidencialidad de la información. Sí, es que eso ya es muy, o sea, precisamente es la creación de los diseños y el modelamiento se basa en usted para qué lo quiere usar y cómo va a acomodar esos factores. ¿Te vas a preguntar algo? Sí, entonces, o sea, digamos, si yo quiero quitar el mensaje. Ya vas a dar. ¿Algo más? Muy bueno. Vamos a mirar una prueba de concepto que realizamos. Es algo, pues, o sea, es muy sencillo, pero se puede visualizar muy bien cómo funciona eso. Aquí me va. Entonces, acá les voy a ir explicando, no es muy largo, no es nada, y es sencillo de entender. ¿Qué estamos viendo acá? Esto es un atractor de Lorentz generado a partir del modelo. Entonces, las ecuaciones que me definen el sistema de Lorentz vienen dadas por ecuaciones derivadas que van haciendo aquí. Tranquilos si no entienden la ecuación, es solo para que ustedes puedan entender qué es lo que está viendo es una factorización. Este conjunto, este sistema de ecuaciones, lo que me permiten es relacionar diferentes variables con unas constantes proporcionales que básicamente me describen me van a escribir el desarrollo del sistema, la evolución del sistema digamos, en el instante de tiempo o en el rango de tiempo que yo le dé. Estas ecuaciones están planteadas acá en esta fórmula de arriba, donde dice definición de Lorentz. Acá podemos ver que son las mismas. X dot, que vendría siendo la derivada de x, es igual a s por y menos x, que es la primera ecuación, así sucesivamente. La función me va a retornar tanto el x como el y como el z. Recordemos que estas derivadas me van a decir la posición exacta en un momento de tiempo de esa partícula. Ahora, por ejemplo, aquí ya después viendo esto, lo que nosotros hacemos es que partimos toda esta evolución del sistema la podemos ver a partir de sus tres coordenadas, en x y en y y en z. Como podemos ver acá, este es el mismo movimiento del atractor visto arriba en tercera dimensión. Este es el movimiento solo en la coordenada x. Entonces, esto me va a permitir identificar una señal portadora caótica con la que yo voy a poder camuflar el mensaje, porque primero pues no tiene un patrón específico que yo pueda reconocer. Eso ya me da como una visualización de cómo va a funcionar el sistema. Aquí podemos ver que también en la coordenada y tiene una distribución que es igual, que tiene propiedades caóticas similares acá, un cambio en y. Bueno, listo. Entonces ya partiendo de esto, este es el cambio en z. El cambio en z es un poco más compacto, con más frecuencia, que va a tener más frecuencia, y esto es lo que vamos a usar para generar nuestro sistema. Ahora, ya vamos a ver aquí. Entonces, la aplicación es muy sencilla. Definimos nuestras ecuaciones, nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a definir un valor para las constantes A y B, A, R y B, que van a venir siendo nuestras constantes proporcionales.
que vienen ya inscritas en el sistema. En este caso pues le asignamos un valor de 10, un valor de 28, un valor de 8 tercios. ¿Por qué? Porque en la literatura se encuentra que dándole este tipo de valor, acá en la parte de arriba, estas definiciones, cuando yo doy estas asignaciones a estos valores, el sistema va a tener un comportamiento caótico. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio esos valores? Pueda que también quede oscilando dentro de esos factores o pueda que el sistema diverja. Listo. Partiendo de esa ecuación, entonces nosotros vamos a definir un diferencial de tiempo que va a ser digamos, la unidad de tiempo base para nosotros extraer datos a partir de la evolución del sistema. Y vamos a tomar en este caso 9.999 datos, que van a ser las coordenadas específicas de un punto de la partícula del sistema. Posteriormente acá creamos 3 arreglos vacíos con la longitud de la cantidad de valores que necesitamos. Y aquí viene pues la parte importante, que es la clave. Como ustedes pueden ver, la clave en este caso tiene 6 dígitos, bueno, en este caso tiene 6 decimales. Podrían ser más, podrían ser menos, dependiendo de lo que. Ahora, al responder a la pregunta del compañero de atrás, esta clave acá está implementada sin código, o sea, yo puedo cambiarla en cualquier momento. De hecho, podemos ver que si por ejemplo yo cambio la clave, de pronto no sería muy tiempo, digamos, si yo por ejemplo cambio la clave. Estos dos últimos dígitos por 90, vuelvo a ejecutar el sistema. Tal vez no se vea muy bien, pero digamos las trayectorias van a ser distintas, ¿no? Si quieren, en un momento vamos a hacer una comparación. Entonces, para yo generar esta clave, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar otro sistema. En este caso vamos a utilizar un generador congruencial. Un generador congruencial lo que me va a permitir es que mediante una ecuación sencilla, como es la multiplicación de es una ecuación recursiva. Entonces la ecuación no va a decir que yo multiplico un número, una constante, por un valor que va a estar variando de acuerdo a la recursividad de la ecuación. La voy a sumar a otra constante y la voy a hacer mod m. Recordemos que el módulo m es básicamente el resto de la división. Estos sistemas, hay mucha literatura sobre estos sistemas, es bastante interesante. Ahorita cuando veamos la bibliografía vamos a revisar, les voy a mostrar. Aquí pues básicamente lo que yo hago es que creo digamos 4 espacios que me van a asignar los 4 valores de la ecuación en este caso. Acá pues vamos a generar una secuencia, acá vamos a generar otra secuencia y aquí vamos a partir del primer generador y del segundo generador en la unión para finalmente llegar a nuestra clave, que va a ser la clave de entrada del sistema caótico. Esto se llama un generador congruencial mixto. ¿Por qué? Porque yo uso 3 generadores congruenciales, al final los uno para aumentar, digámoslo así, la aleatoriedad, la distribución de la clave, en este caso de los números aleatorios, y pues poder que la clave sea lo más variable posible, para pues también en este caso evitar el uso de claves que se ven sujetas al criterio del que las escribe, ¿sí? Es diferente generar claves mediante algoritmos de números aleatorios que usted escribir una clave mediante su propia imaginación, porque esa clave va a estar sujeta a muchas cosas que son propias de usted. Entonces es por eso que cuando usted pone una clave en una cuenta social o en una red social, es muy fácil o puede llegar a ser muy fácil descifrarla simplemente conociendo cómo es usted. Porque si a usted le gustan los perros y su perro se llama Toby y usted nació en el 97, entonces su clave va a ser Toby 97. ¿Sí? Esa es la vulnerabilidad, si es un man es hackeable. Si es un man es hackeable. ¿Han visto Mr. Robot? Sí, si no han visto. Bueno, si no lo han visto, véanse, la muy buena. La vulnerabilidad más grande de un sistema es el ser humano. Bien, muchachos, entonces acá, acá lo que le damos son los parámetros de los 3 generadores congruenciales. Al final, hacemos mediante una unión los resultados de los 3 generadores y acá lo que hacemos es que generamos la clave con una operación, digámoslo así, en este caso es aleatoria, o sea, digamos yo cojo la operación, la divido por un número, la multiplico, escojo el mínimo. Esto es más de, digámoslo así,
ya como parte del diseñador, ¿sí? O sea, usted va a identificar la mejor manera de usted poder generar sus propias claves. O sea, no es algo que tenga que ser así. Usted puede elegir, por ejemplo, no usar un generador congruencial o usar varios, y entonces para hacer las claves usted lo que hace es, por ejemplo, coger los mayores a tal número, o los menores a tal número, dividirlos, multiplicarlos, hacerles transformaciones matemáticas, que pues a criterio del diseñador va a saber cuál es la mejor de todas, dependiendo de la calidad de la clave que le dé al final. Entonces, finalmente, pues vamos a correr el script, vamos a ver que nos da una clave, en este caso la clave es esta. Esta clave va a ser la entrada del sistema caótico, que van a ser las condiciones iniciales. En este caso, la clave tiene 3, 6, 9, casi, si no estoy mal, 10 dígitos decimales. Cuando nosotros tenemos la clave y la pasamos acá, en este caso pues ya vendría a ser la salida del script anterior, imprimimos la clave y ponemos a evolucionar el sistema. 999 valores. Acá todo todo este script, obviamente lo que me va a permitir es lo que yo les decía hace un momento. De todos esos valores que yo encuentro en el sistema, a criterio del diseñador, va usted a elegir cuáles son los que le van a servir. Entonces, por ejemplo, en este caso, como es un criptosistema digital, yo lo que tengo que hacer es que coger los números, coger las coordenadas de esa partícula y volverlos ceros y unos. Para eso se hacen todas estas operaciones. Aquí pues ya después de haber hecho esto, vamos a encontrar que acá tenemos la clave. Tenemos la clave que fue la que ingresamos al sistema, el mensaje original. El mensaje original, que el mensaje que yo quiero transmitir es sin desviarse de la norma, el progreso no es posible. El mensaje cifrado, como van a ver, va a ser una serie de caracteres ininteligibles, que pues es lo que básicamente es el criptograma, que eso es lo que yo voy a enviar a través de la red. Y posteriormente, cuando yo descifro el mensaje, recordemos que bueno, esto es un criptosistema de clave privada, va a tener la misma clave para cifrar y descifrar. Volvemos a recuperar el mensaje tal cual se envió, sin desviarse de la norma, el progreso no es posible. Entonces, en este caso, la precisión numérica, primero pues no me va a afectar porque yo ya tengo definida una longitud para las claves. Y segundo, pues se puede ver a simple vista que la integridad de la información pues se mantiene. Ahora, habría que, digamos, hacer pruebas sobre no solo archivos de texto, podría ser, por ejemplo, un archivo de audio, una imagen, un ejecutable, algo que yo quiera enviar y encriptar. Entonces ahí tendría que, por ejemplo, decir, bueno, si este simple mensaje de texto tiene, no sé, una longitud de 180 bits, 200 bits, ¿cuál le va a ser la longitud de una imagen en bits? Entonces yo ahí empiezo, bueno, pues tengo que modificar el sistema para que me dé estas condiciones, yo pueda extraer toda esta cantidad de valores del sistema y pueda generar mi secuencia cifrante dependiendo de lo que yo necesito. Bueno, acá respecto a algo que preguntaban, era cómo yo hago para ver que el sistema es fiable. Al principio yo mencionaba un grupo de organizaciones que pues, se dedicaban al desarrollo de sistemas criptográficos, entre ellos está el NIST, que es el Instituto de Estándares Estándares de Tecnología. Ellos publicaron un paper en donde este paper, que es publicado por ellos, me permite, digamos, de alguna forma medir qué tan aleatoria va a ser mi fuente cifrante, que es como la parte importante del sistema. Y para ello, pues proponen una serie de suites de test que pues, me van a permitir a través de operaciones matemáticas, de distribuciones, de pruebas estadísticas, saber qué tan buena es mi clave. Acá hay dos de los tests, que uno es por frecuencia, la frecuencia de los bits, entonces me vas a identificar qué tan frecuente es que haya una secuencia seguida de bits. Por ejemplo, en este caso aquí hay, por ejemplo, 4 unos seguidos. Así sucesivamente. Esto me va, a partir de un criterio, me va a decir, dependiendo de la distribución y otros parámetros que se han programado, en este caso en esta tabla, me va a decir si la secuencia a partir de este último valor es aleatoria o no. En este caso, pues ese valor es menor que 1.
Sí, G2. Si G2 es menor que 0.01, me van a decir que no es aleatoria. De lo contrario, me van a decir que es aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que cumple, digamos, con una distribución más o menos buena, como podemos ver acá, en donde pues yo voy a encontrar que no hay, digamos, o sea, hay una distribución normal buena y no van a haber como puntos muy sesgados o en donde se acumulen demasiados valores. Acá pues estamos hablando de la distribución normal y de la distribución normal acumulada. Esto en cuanto a la parte de la implementación, pues ya no sé, como para no aburrir los demás, ya veo que están como cabeceando. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? O no sé, algo que quieren que explique más a fondo, de pronto? Pues yo sé que es código, es mucho, y pues para poderme explicarlo así, ese video, pues no da tiempo y no es como despacio. Era solamente para mostrarles la implementación y lo sencillo que es y para responderle las preguntas. Simplemente yo, y de hecho yo puedo hacerlo con, por ejemplo, con el atractor de Rosler, que es este, acá también lo podemos visualizar. Este lo que hace es graficarme, entonces acá podemos ver los cambios en las coordenadas y acá vemos el atractor de Rosler. Supongamos pues eso un atractor, un sistema con una sola hélice, un solo atractor. Y también lo podemos usar para generar nuestros propios de pues de hecho, sí, en el atractor de Rosler también le puse la... acá se lo está guardando. Acá lo que hace es guardar los datos para graficarlos. Y ya. Pero pues, eso sería como lo importante. No sé si hay una pregunta. Yo diría como para aclarar, no sé si ya está... Sí quedó claro con la parte del... Es que lo que ocurre, digamos, o sea, bueno, desde lo que entendí, entonces voy a tratar como de explicar. Entonces, la llave son las condiciones iniciales del sistema. Con esa clave se genera la trayectoria. Aquí viene la parte controversial y no sé si me puede corregir, digamos, son 20 caracteres que tiene mi mensaje, que quiero cifrar. Creo que es lo que entendí. Y de esa trayectoria, digamos, yo cojo unos caracteres y les aplico como los sumo, los resto, ¿se me entiende? Con los que cogí la trayectoria. Y eso es lo que finalmente es el mensaje cifrado. Sí, de hecho acá se puede ver la función. Y después cuando lo vaya a cifrar, pues como la trayectoria, si usted aplica las condiciones iniciales, se va a replicar tal cual la trayectoria. Y usted sabe qué caracteres va a coger, es lo que hace la operación inversa, si los sumas tú los restas, pues le va a... Esta función es la que realmente cifra el mensaje. Entonces yo tengo como parámetros mi texto claro en binario y mi secuencia cifrante binaria. Lo que hago es simplemente añadirlo a un array que se va a llamar texto cifrado, en donde yo lo que hago es dos operaciones lógicas. En este caso va a ser la XOR, o la exclusivo. Si no... Ok, pues así la aplica suma y después cuando lo vaya a cifrar, resta. Solo que es una operación entre las dos, es más o menos lo que él dice, es como sumarlos. O sea, si yo tengo un bit en una secuencia cifrante de arriba y es 0, y abajo tengo 0, el cifrado me va a dar 0. Pero si tengo 1 arriba y 0 abajo, entonces me va a dar otro resultado distinto. Y así lo que va a hacer es combinar los resultados. Sí. Ahora, pues ya lo que les decía, si digamos usted quiere, acá solo se generan casi 10.000 datos. Pero si ya usted va a cifrar algo más grande, pues va a generar más datos. Por eso es que los almacena. Los almacenas. Almacenan 10.000 datos de la trayectoria y de los códigos que usted quiere. Ojo que eso los escoge uno. Por ejemplo, acá se puede ver cómo se escoge. Acá lo que yo hago es... No, la llave genera la trayectoria. Y cuando está generada la trayectoria, usted coge los valores que quiera de él. Por eso le digo, si su mensaje es hola, pues digamos va a coger 4 valores. De toda esa trayectoria, los que usted escoja. Los 4 primeros. Digamos, ahí en esa función se puede ver que yo lo que estoy haciendo es que en XUI yo guardé todos mis valores, todos los valores del sistema. Y lo que hago es que lo añado a una secuencia cifrante decimal y lo que yo voy a escoger son, primero hago floor. Floor es una función que me aproxima al entero más próximo. ¿Sí? Y lo multiplico por 100.
Y luego lo que hago es que hago en mod 2, o sea, en módulo 2, o sea, en palabras sencillas, si es par es 0, si es par lo vuelvo 0 y si es impar lo vuelvo 1. Ahí ya genero mis secuencias con el criterio que yo leí. Usted le puede dar otro criterio. Por ejemplo, no ser aproximarlo al entero más bajo, sino al entero más alto. No multiplicarlo por 100, sino multiplicarlo o hacerle otra operación. Incluso puede usar matrices, puede usar lo que quiera. Y para añadir, para sacar las secuencias cifrantes de ceros y unos, puede usar otro criterio. Por ejemplo, si es mayor que tal número, hágalo 1, si es menor que tal número, hágalo 1. Me surge una duda, no hay una posibilidad de que el proceso, si yo envío un mensaje, una clave, un mensaje vacío, digamos solo ceros, lo que me va a retornar el sistema es la llave. Pero, O sea, si no valores usted iniciales. me está diciendo que va a encriptar un mensaje que solo tenga ceros. No porque... Y utilizo la llave que usted generó, automáticamente lo que me va a generar es la llave completa. Yo tendría la llave privada para poder desencriptar. Pero es que digamos, tengo en cuenta que cuando usted quiere enviar un mensaje, lo primero que hace es transformarlo a binario. Y ahí cómo va a sacar una secuencia de ceros. Porque es que, ¿sabe? Independientemente del mensaje que usted tenga, siempre va a haber, siempre hay Pero su... ceros igual son un mensaje, pues se le va a aplicar eso y... Es que yo no entiendo como que tenemos dos señales y las estoy sumando, o las estoy operando. Está aplicando esa Si prueba. una de las señales, que en este caso sería el mensaje, está vacía, lo que me va a retornar casi que bien Sí, es la misma llave. Pero es que, digamos, en este caso, por ejemplo, precisamente es que se hace un tratamiento previo a la clave, que es el generador congruencial. Porque era lo que usted me explicaba ahorita, o bueno, lo que trataba de explicarnos a nosotros, que se usan llaves dinámicas para hacer que no se use la misma llave siempre. Entonces, para eso yo uso mi generador congruencial, para que no siempre me vaya a mí a dar la misma llave. Yo creo que la respuesta fácil es que igual va a ver la portada, no va a ver Ajá. el mensaje. O sea, siempre usted va a ver la... Pero es que usted teniendo la llave general, tiene cómo desencriptar el resto de la información. Pues sí, si tiene la llave, sí, porque es un sistema Sí, privado. tiene la llave, sí. Si usted tiene la clave, bueno, porque con la misma que se... Pero a lo que voy es que precisamente es una brecha muy grande porque en algún punto alguien puede simplemente darle por enviar un mensaje y ya tiene el poder Así es, ya desencriptado. Pero digamos, si usted está usando una llave que solo va a ser válida para ese envío, ¿de qué le va a servir tener la llave? Por eso también estaba mi pregunta, si la parte caótica está en la encriptación del mensaje o también de la llave, porque como puede ser dinámico el mensaje en su encriptación, también puede ser la llave. Y pues si la llave está, digamos, ligada únicamente a un extractor, y no sé, lo que decía, entonces el factor humano es algo muy clave. Entonces alguien dice, no, el que se inventó esta clave es ingeniero, entonces seguramente utilizó fractales. ¿Cuáles son los fractales más conocidos? Lo aplico y en menos de 3 intentos ya tengo la generadora de esta llave. A eso es a lo que voy. Pero es que ten en cuenta que el hecho de que ya sepa cuál es el atractor o el sistema caótico que va a usar no le va a permitir acceder al sistema. Porque es que precisamente... No le va a permitir acceder al sistema, pero va a llegar a las bases de cómo desencriptar todo el sistema en general. Ese es mi punto. Para eso, por eso es que te preguntaba del dinamismo de ambas cosas. Sí. Porque pues el sistema puede ser muy caótico, pero si la llave es chiquitica y simple, no va a servir de nada. Mientras que si la llave, por otra, digamos en el otro extremo, es muy grande y muy robusta, sí que lo que tú uses con lo caótico, el problema sería, y se me ocurre a mí, al momento de transmitirla. Si yo tengo una llave muy robusta y que va a ser muy grande, y te la comparto a ti, lo que tú dices, lo caótico lleva a que si hay una pequeña diferencia mínima entre la llave tuya y la mía en el momento de transmisión, tú no vas a poder recibir el mensaje nunca. Sí, era lo que preguntaba el compañero, de la distribución segura de claves. Ya son apartados que, o sea, para efectos de esto, pues ya habría que mirar qué tipo de técnicas están utilizando. O sea, que yo conozca, por ejemplo, pueden haber o centros de distribución de claves, que por ejemplo se usan en empresas, o se pueden usar claves dinámicas, como era el caso que usted planteaba, y que se usa para con el generador. Ahora, también hay algún punto, digamos, en lo que usted dice, es que, por ejemplo, listo, yo genero una llave con un sistema caótico, generar la llave, para que ese resultado sea la clave del sistema que va a cifrar, ¿cierto? Eso es lo que usted... Pero ¿y la llave del primer sistema qué?
y así sucesivamente, porque entonces yo digo, bueno, y esa llave también la voy a generar con otro sistema, pero ¿y la llave de ese qué? Sí, o sea, es más como... A eso me preguntaba Sí, o sea, es... si tú lo tenías pensado para una encriptación únicamente del mensaje o también de la llave, de los certificados y de todos los demás aditamentos que pueda tener un sistema. No, o sea, es que sí, se puede, y de hecho se puede plantear con este modelo. Pero, o sea, a lo que yo voy es que eso va más de acuerdo a lo que la utilidad que tú le vayas a dar. Era como lo que preguntaba el compañero sobre las condiciones de secreto perfecto. ¿Realmente yo necesito que un algoritmo de cifrado tenga las condiciones de secreto perfecto? Sería genial, pero el costo computacional es demasiado alto para que yo lo pueda implementar en mi computador de mi casa, por ejemplo. O sea, ya va más a partir del criterio que tú le vayas a dar y el uso que se le dé. ¿Sí? O sea, digamos, por ejemplo, hay libros muy buenos en donde explican a detalle el funcionamiento de cifradores, por ejemplo, del Bluetooth, de las conexiones telefónicas 3G y 4G, y todos esos algoritmos de alguna manera han sido criptoanalizados. Por ejemplo, el caso del DES, el algoritmo DES, que es el Advanced Standard, estándar, es un algoritmo de encriptación estándar, perdón. Ese algoritmo en su tiempo fue muy implementado y fue muy usado. Y se dieron cuenta de que era muy fácilmente criptoanalizable mediante métodos matemáticos, ese tipo de cosas. Por eso fue que luego vino el AES, que es el Advanced Standard Encryption, AES 128, TPIK, todos estos algoritmos que son bastante robustos. Un ejemplo sencillo, la encriptación del Wi-Fi, WEP. Sabemos que hay, así los conocidos son WEP, WPA y WPA2. Hasta hace, no sé, 10 años acá en Colombia las comunicaciones en Wi-Fi, usted encontraba los routers configurados con WEP. WEP se rompe en un día con un computador normal de casa, en menos. Si la clave es así muy, digamos, que pueda ser atacada por fuerza bruta o por diccionario, eso se rompe en nada. Ahora vino entonces el que les acabo de mencionar, WPA2, eso ya. Pero entonces, lo que tú dices es verdad, en cualquier momento, sea muy robusto el algoritmo va a ser criptoanalizado. Es que eso nadie se sabe, era también lo que comentaba el señor, por más que sistemas caóticos que todos utilicen, yo tengo acceso a un computador cuántico grande. Entonces, no, sí, eso todo tiene su cuestión. Acá nadie, o sea, no se pretende decir que estos tipos de sistemas sean impenetrables ni nada. No, sí, es verdad, claro, todo tiene su vulnerabilidad. Preguntas, sí. De esta manera que usted comentaba, la idea sería evitar usar mensajes pequeños para que así sea, pues no sé, o sea, podría verse como una vulnerabilidad de cifrar un mensaje muy pequeño, o sea, que digamos que Sí. porque sería como una llave muy pequeña, es decir... No, recordemos que la llave ya sea un mensaje pequeño o corto, la llave lo que me va a dar son unas condiciones iniciales. Lo que yo uso para encriptarlo es la trayectoria del sistema, la evolución temporal. Digamos que la llave digamos que no Sí. sigue siendo el mismo tamaño, pero entonces ahí está la trayectoria, sería menos larga, es decir, o sea, digamos que lo que Sí, entiendo, o sea que como usted va a encriptar algo pequeño, la trayectoria del sistema usted lo va a poner a evolucionar no para 9.999 datos, sino para poquitos datos. Entonces va a ser más sencillo. No, ¿por qué? Por lo que acabo de explicar. Básicamente acá yo podría tener 1 millón de datos, pero a mi criterio yo elijo ciertos datos y siempre eso es lo que hago. O sea, yo no dependo, mi sistema no depende del mensaje que va a enviar. El sistema siempre, así usted encripte una palabra, encripte un ejecutable, el sistema siempre va a tener una longitud que usted la define. Van a tener 1 millón de datos para crear secuencias de 256 bits o algo así. Y a partir de esa secuencia, entonces ahí usted sí con un criterio, usted elige cuál de estos números va a transformar en binario para poderlo hacer. Pregunta, muchachos. Con respecto a las constantes que se tienen ahí, si no están, o sea, digamos, no sé, como lo había dicho, que tenía que ser, por ejemplo, dar determinados valores para que sea divergente, digo, para que sea estable. Con respecto a eso,
hay alguna vulnerabilidad? Bueno, lo que pasa es que, digamos, hay un rango de valores para que se les dan a estas ecuaciones. Esto tiene tres parámetros que, digamos, para ciertos rangos de valores me dan un sistema caótico. Si nosotros, pues hagamos la prueba, pues acá se puede hacer. Acá nosotros podemos identificar, por ejemplo, qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, acá pues, o sea, la teoría, la literatura dice que para estos valores el sistema se va a comportar de manera caótica. Pero digamos, yo puedo decir, bueno, por ejemplo, que R ya no valga 28, sino valga 2. Vamos a ver qué pasa. Miren, por ejemplo, acá pasa algo muy curioso. Miren el atractor, lo que dice. Este es el atractor de Lorentz. Es un sistema inestable, diverge. ¿Sí? Acá podemos ver que la trayectoria de la partícula se sale del rango de lo que originalmente aportaban los atractores. Entonces sí, digamos que esto ya es más parte del modelo como tal. ¿Por qué no representa una amenaza? Porque como esto es parte de la implementación del modelo matemático, o sea, mi fuerte va a estar en la parte de yo cómo selecciono y, digamos, abstraigo mis secuencias diferentes. Esa sería como la razón que yo le daría. Y con respecto a ese sistema divergente también se puede realizar el cifrado. En este caso no, porque por ejemplo la evolución del sistema no me lleva a ningún punto. Entonces yo ahí no puedo, por ejemplo, extraer cadenas de bits muy grandes para cifrar. Sí. O sea que, dado estos parámetros, los sistemas tienen que estar regidos como a unas. O sea, No, espera. Digamos que esta parte es como las ecuaciones son públicas, las preguntas de las ¿sí? El fuerte suyo es las condiciones iniciales, las llaves, porque el sistema se arriba bajo esas ecuaciones. Es igual que un sistema de ecuaciones diferenciales. Depende del momento, o sea, el instante que por el que usted le ponga, pues le va a dar un resultado. Ese es el fuerte de ahí, porque esto es público, eso todo el mundo lo conoce, digamos, las ecuaciones, pero no representan, digamos, una vulnerabilidad, pues por lo mismo, porque es que la clave que usted generó, pues son 3 números con 10 números decimales, entonces ahí es donde está el fuerte. Y con esos números usted los mete en las ecuaciones y le va a dar la trayectoria perfecta. Aquí en Camparnaú, o sea, si usted tiene esos valores, le va a dar la misma trayectoria. Porque a veces se confunden el caos con desorden, pero uno va a la literatura y entonces ahí hablan de orden. ¿Pero orden en qué? En las trayectorias y en las figuras que se forman. Y ya, o sea, como para llevarlo, de hecho, cualquier criptosistema no se debe basar en el ocultamiento de la información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo en algún momento creo un criptosistema y por el hecho de no hacerlo público, creo que es seguro, en cualquier momento alguien descubre una vulnerabilidad y ese criptoanálisis hace que el sistema se vaya para abajo. Entonces, uno de los principios básicos para el diseño de criptosistemas que está muy planteado en la literatura es que el criptosistema sea público. Lo único que usted no conoce es la clave, lo único. Pero usted conoce implementaciones, conoce ecuaciones, conoce algoritmos, conoce todo. De hecho, yo le doy el código, estúdielo, mire a ver qué puede hacer, analice el criptograma que se genera. El criptograma pues, es esta secuencia de caracteres ininteligibles. Esto. O sea, ese es como el fuerte, ¿no? Porque es que lo que decía Johan, o sea, ahí lo fuerte es la clave, es lo único que está oculto. El resto del criptosistema es público. Obviamente hay muchos criptosistemas que trabajan de manera oculta, pero hay riesgo de que si se descubre una vulnerabilidad no se haga saber al diseñador y se explote esa vulnerabilidad. Es donde viene el exploit, donde empiezan a aprovechar este tipo de huecos para hacer cosas. Entonces, sí, pero sí, es verdad. Todo esto se tiene que conocer.
¿Qué más preguntan muchachos? Lo que quieran aportar. Aquí surgió la pregunta de que si se podían utilizar más de 3 valores en la clave. Pero entonces la clave son X, Y, Z. Por eso es que se genera la. O sea, la posición inicial de la partícula, esa es la clave. Donde usted la suelta y la pone. No, pero yo me refiero a los valores que, o sea, los valores que toman para encriptar. Sí. Los valores ¿Qué? que toman. O sea, que también dependería de eso, ¿no? Pero eso sí es subjetivo, es lo que. O sea, el proceso que él hizo en la acción y eso, usted puede lo que le decía, sumar o restar. Eso ya es su criterio. Porque, por ejemplo, solo lo. Bueno, pues, o sea, en sí me refiero es que eso, o sea, también depende de eso, porque eso es algo que no Sí, ¿no? O sea, exacto, sí. Sí, o sea, aparte de la clave, sí, también está, pues, cómo operar usted tanto la señal portadora como la elección, lo que usted hizo del acción. O sea, también digamos que eso es otra cosa. Me hicieron la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿O cuál es la Tiene la pregunta? trayectoria, Sí. tiene el mensaje. Sí. Y usted aplicó que escuchamos el módulo de o sea, que llevamos los valores y lo que hizo fue. Para mí la secuencia cifrante. Pero digamos que ahí eso también fue a criterio suyo. Sí, de hecho. Pero eso es lo que dice que también depende de eso. No, de hecho, en la literatura, la mayoría de algoritmos, o sea, los algoritmos de encriptamiento como tal funcionan con esta misma estructura, al menos los digitales, y bueno, los análogos también. Genero yo una secuencia caótica, ya sea análoga o digital, y la pongo como portadora de mi mensaje. Y para hacer esa fusión, yo lo que uso es una operación. Por lo general se usa la XOR, por lo general. Hay muchos algoritmos reconocidos, la mayoría usan XOR, pero no significa que eso sea lo único. Se usa XOR porque, digamos, hay una difusión de digamos, en este caso de la aleatoriedad que me brinda la secuencia cifrante. Pero usted en cualquier momento puede escribir un artículo diciendo, no, pues yo planteo mi propia fórmula, puede ser una otra operación lógica o no sé, algo con matrices, con ecuaciones diferenciales. ¿Esa punto de podría ser público? ¿Qué? Esa forma de ese proceso para la encriptación. ¿El de la XOR? No, es que de hecho es único. No, pero digamos que si no se crea otro, o sea. Sí. Ok. Si lo quiere publicar. Bueno, pues de alguna manera sí, porque recordemos que en principio es que usted lo único que puede mantener el secreto es la clave. Implementación es toda la que quiera, eso es público, o debería ser público. Bien, no siempre es así. Pero sí, eso es. ¿Algo más? ¿Quieran saber o que quieran preguntar? Claro. ¿Alguna aporte? Y lo que nos ahorita al final me causó como curiosidad la parte que decía que se estaba generando, que si se estaba generando algo aleatorio, el paper que nos mostró de la NIS, de eso, sí, cierto, de la NIS. Sí. Como tal lo que hace ese paper es, por ejemplo, ahí relacionar conceptos como entropía, por ejemplo. Lo que hace es brindarme una serie de tests en donde yo lo que cojo es mi secuencia cifrante. Entonces yo cojo la secuencia cifrante y le hago un análisis estadístico en varios factores, distribuciones, secuencias, apariciones de dígitos, toda esta cuestión. Que haya obviamente entropía, bueno, hablar de entropía es hablar de información, pero como tal una secuencia cifrante, bueno, en cierto modo me podría dar información sobre la trayectoria de la partícula, pero pues recordemos que yo no estoy usando los valores así como aparecen en la trayectoria de la partícula, sino yo hago un criterio para seleccionar qué valores voy a utilizar. Que si se maneja entropía, bueno, hay muchos conceptos de teoría de información que probablemente se usen. Realmente pues yo leí, ahí son como 20 tests y pues para la implementación pues realmente ahorita pues yo mostré dos, ¿no? Pero en algún momento, claro, esto tiene que ver mucho, podría analizarse la entropía de la información, la cantidad de información que puede llevar una secuencia, porque es que de hecho, si la recomendación
Uno no se maneje como tal, no. Lo que dice él es meramente estadístico, simplemente analizo las distribuciones y con base en eso miro a ver qué tan buena es. Pero en el fondo sí, claro, podría ser que haya con ese tipo de conceptos. Sí, pero para esto se utiliza tablas de contingencia y hay otros tests que, o sea, aseguran si los números de verdad son aleatorios. O sea, y eso es lo que, en caso de que no hubiera aleatoriedad, sería que son dependientes, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. O sea, en caso de Que tienen una correlación. eso, que está correlacionado. Entonces ahí, obviamente, entonces ya entraría el tema de que si hay cómo sacar patrones, pero si no, si son independientes, pues le va a dar que son aleatorios. Entonces ahí sí se estaría asegurando que la información es, o sea, que pasaría el test y finalmente si es confiable el sistema. Digamos, si ustedes miran el título ahí, dice suite de test estadísticos para, digamos, números generados de manera aleatoria y pseudo-aleatoria. Lo que nosotros hacemos acá son números pseudo-aleatorios, porque igualmente recordamos el concepto de caos determinista. Puede ser todo lo caótico que quiera el sistema, pero al fin y al cabo es determinista. Está regido por una ecuación. Puedo conocer cómo evoluciona a través del tiempo. Entonces sí, es el pseudo-aleatorio. Ahora, consecuencias diferentes aleatorias, realmente el problema es cómo yo la reproduzco. Porque yo podría generar una clave que sea totalmente aleatoria, realmente aleatoria, pero el problema es cómo reproducirla después. ¿Sí? Porque, por ejemplo, no sé, imagínense un ejemplo sencillo, haciendo una secuencia cifrante de bits lanzando una moneda al aire. Si es cara pongo 1, si es yo pongo 0. Eso es aleatorio realmente. Pero si usted necesita otra vez la secuencia cifrante igualmente. La generación de números aleatorios es un campo grandísimo. Hay muchos métodos para generar secuencias cifrantes de este tipo de cosas. E igualmente, pues ahí está en el correo. Pues nada, muchachos, muchas gracias por haber venido. Yo sé que es difícil, a esta hora ya estamos